¿en qué nombre debemos ser bautizados? ¿Será acaso que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O solamente debemos ser bautizados en el nombre de Jesús? Muy bien, esa es la postura, o más bien ese es el tema de este debate esta tarde. Para ello me acompañan dos apologistas aquí, dos defensores, dos debatientes. Por un lado tenemos desde Pura Vida, Costa Rica, Gonzalo Calderón Molina. Él es cristiano evangélico trinitario. Y por el lado contrario tenemos a el predicador Selvin Cruz, unitario bíblico. Ellos dos van a estar llevando a cabo este tema. Y bueno, ya viéndolos presentados yo, vamos para que ellos se presenten. Vámonos hasta Pura Vida, Costa Rica, con Gonzalo Calderón Molina. Adelante, Gonzalo, tienes un minuto para tu presentación. Bueno, buenas tardes a los que todavía están en otros países, y buenas noches en otros países porque ya son pasadas de las 6 de la tarde, así es que Dios le bendiga. Y los invito a ver este tema, a ver este debate, porque es un buen tema y creo que es un tema donde se ha sacado fuera de contexto los versículos que tenemos escritos, donde se han sacado fuera de contexto. Y aquí vamos a ver la verdadera interpretación del bautismo de Mateo 28 y 19. Los invito, va a estar bueno este debate. Muy bien, gracias, Gonzalo. Ahora vamos hasta Estados Unidos con Selvin Cruz, su presentación. Adelante, Selvin. Ok, buenas noches a cada uno de ustedes, donde sea que se encuentren, para mis hermanos unitarios en todo el mundo. Gracias por estar acompañando esta noche. Y quiero saludar al moderador, a Alex León, y al señor Gonzalo Calderón, desde Costa Rica. Y hoy, pues, vamos a tener el debate referente al bautismo. ¿Cuál es la fórmula bautismal bíblica? Entonces, como ya me conocen, soy Selvin Cruz, predicador unitario bíblico, y pues le agradezco al Señor por la invitación al debate y vamos, para adelante, arranquemos de una vez. Feliz noche para todos. Muy bien, gracias a ambos por sus presentaciones. Voy a dar lectura a lo que es el formato. Cada uno va a tener 10 minutos para exponer sobre este tema. Vienen 4 preguntas intercaladas y después vienen 5 minutos de refutación y al final 1 minuto de despedida. Ese es el formato que ellos pues llegaron a ese acuerdo en cuanto a ese formato. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que son los 10 minutos de exposición de Gonzalo Calderón. En cuanto comience usted a hablar, corro su tiempo. Adelante. Bueno, listo. Bueno, vamos acá a entrar al tema a lo que venimos sobre el bautismo de Mateo 28-19. Bueno, creo que es un tema que se hace ver como un poquito, en este caso, un poquito como que se contradice, complicado, pero no es así. ¿Por qué? Porque han sacado, en este caso, perdón, es que, Leoncito, ¿cómo me va? Es que no se ve como muy bien en la cámara, ahí sí se ve ya bien, que se ve así como media cara. Ok, vamos a hablarlo de una manera responsable. Y quiero explicar acá, voy a tomarme un minuto para explicar esto. ¿Cuántos van y cuántos vienen? ¿Qué dicen nuestros oponentes con Mateo 28-19? Que ellos dicen que es que Mateo 28-19 es falso. Bueno, creo que para decir algo de un versículo, cualquier versículo de la Biblia, sea el versículo que sea, y decir que es falso, creo que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando de la palabra de Dios. Ok, entonces para nosotros decir que Mateo 28-19 es falso, tenemos que hacer una investigación con los manuscritos que existen. Si en realidad Mateo 28 está o no está en los manuscritos que tenemos. Entonces yo, para hacer una acusación, o cualquier persona que quiera hacer una acusación de cualquier versículo de la Biblia, tiene que ser responsable y hacer una investigación en cuáles manuscritos de las copias de los manuscritos de los apóstoles no está, para hacer una acusación
Y acá en este caso no quiero decir que el oponente esté diciendo eso, lo estoy hablando en un término general para no andar repitiendo lo que otras personas dicen. Ok, entonces quería hacer solo esa observación. Ok, ahora sí, vamos acá a la materia. Yo quiero aclararle el leoncito, ¿verdad? Que la opción es entre 10 y 15 minutos. Yo sí voy a ocupar los 15 minutos. Ok. Mateo 28, 19 dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Tenemos que tener conocimiento que acá viene la cronología, que es sumamente importantísimo. La cronología. Este mandamiento se da el segundo día que Jesucristo resucitó. Un 17 de Nisan. Se da este mandamiento el segundo día que Cristo resucitó. Ya en la noche, Cristo resucitó un domingo, y en la noche se le presentó a los discípulos. Ok, y es cuando Cristo directamente, literal, en persona, les da este mandamiento a los discípulos. Ok, cronología. Entonces, este mandamiento Cristo lo dio el segundo día que él había resucitado, un 17 de Nisan. Ok, ahora, el texto inmediato que tenemos de Mateo 28, 19 es Marcos 16, 16. Ese es el texto inmediato. Marcos 16, 16. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Perdón, aquí está. Aquí estamos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Ok. Entonces, ese es el texto inmediato de Mateo 28, 19. Ok. Ahora vamos a seguir el orden cronológico de Hechos, como todos lo sabemos. Hechos capítulo 2. Ok. Voy a leer solo la cita importante. Ok. Hechos capítulo 2, 38. Ok, dice así. Quiero leer acá un punto importante, en este caso, el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, bueno, aquí tenemos nosotros un punto importante, el 36. Que aquí está diciendo ellos, pero lo que les está diciendo ustedes, que mataron a Jesús. Y en realidad acá, esta generación, en el tiempo de Jesús, no toda, ¿verdad? Pero una parte de esa generación fueron cómplices de la muerte de Jesucristo. Y de hecho que hay muchos eruditos que dicen que este bautismo fue específicamente para esa generación que mataron a Jesús. Porque ahí está diciendo ustedes que mataron a Jesús. Ok, punto importante que tenemos que ver. Ahora, otro punto importante que tenemos que ver es que aquí no dice bautícese solo en el nombre de Jesús, que esto es lo que está sacando fuera de contexto. Dice, pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. No dice solo en el nombre de Jesús. No dice solo en el nombre de Jesús. Ok. Entonces acá vemos nosotros que aquí Pedro, ¿verdad?, manda a bautizar. Ahora, nosotros sabemos que en ese caso, ya aquí los judíos, los que estaban aceptando el evangelio, aquí estamos hablando más o menos 48, 49 días que Cristo había resucitado. Y aquí estamos hablando del nuevo pacto. Aquí, de hecho, que si nosotros comenzamos a leer Hechos capítulo 2 en adelante, ya aquí esta gente
estos que estaban aceptando la palabra de Dios ya tenían conocimiento, estaban teniendo conocimiento, de hecho que ellos tenían conocimiento sobre el tema del Padre. Ya aquí Pedro les había hablado del Espíritu Santo y aquí esta gente, esta iglesia del Nuevo Pacto, ya aquí tenían conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, entonces, otro punto importante es, aquí hago la nota, porque cualquier versículo que vayamos en el libro de los Hechos o Romanos es lo mismo. Es lo mismo que. ¿Por qué en el libro de los Hechos no aparece la ordenanza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? ¿Por qué? Ese es el punto importante. Que acá muchos creen en el bautismo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el Espíritu Santo. Cuando entran a hablar un tema de esto, no lo conocen. Ok, bueno, primeramente, porque ya la orden había sido dada en el segundo día que Cristo había resucitado. Y en la Biblia es muy normal que se dé solo una vez un mandamiento. Es muy normal en la Biblia que se dé el mandamiento solo una vez. Ok, entonces por eso acá tenemos que saber que aquí nos dice solo en el nombre de Jesús. No dice eso, dice en el nombre de Jesús. No solo en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesús. Ok, entonces vemos que ya el texto madre, el texto donde nace el bautismo, como se le llama, de la nueva comisión, de la gran comisión, es en el segundo día que Cristo resucitó. Ok. Quiero enfocar acá, que creo que es el punto importante, porque los demás versículos se va a algo similar. Y acá, digamos, por ejemplo, quiero poner un ejemplo real, que en este caso, nuestros amigos unicitarios, que ellos dicen, es que ese día se bautizaron 3,000 personas, falso. Ese día aquí nadie se bautizó. ¿Por qué? Porque si tenemos que tener conocimiento, porque si hablamos del Nuevo Testamento, tenemos que conocer también el Antiguo Testamento. Aquí, el día de Pentecostés, aquí estaban celebrando la cuarta fiesta. Dios le entregó 7 fiestas al pueblo de Israel. Y aquí, de hecho que por primera vez, se le llama la fiesta Pentecostés, conocido en el Antiguo Pacto como la fiesta de las semanas. Entonces aquí, este día Pentecostés era un sábado anual. Era un sábado anual que en ese caso que el pueblo de Israel celebraba la entrega de la Torá cuando llegaron allá al monte Sinaí. Entonces aquí, el día Pentecostés era la cuarta fiesta que estaba celebrando el pueblo de Israel y era la cuarta fiesta, era un sábado anual. Por lo cual, ese día nadie se bautizó porque si no estarían violando el mandamiento que Dios les dio. Ok, son puntos importantes en este caso que tenemos que saber. Otra cosa es que sacan fuera de contexto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hechos 8:12. Cuando se habla ahí del bautismo, ok. Están confundiendo los mandamientos que tenemos acá con ordenanzas y ceremonias literales. Por ejemplo, Hechos capítulo 8:12 y 8:16. Tenemos Hechos 10:48, Hechos 19:6. Y también tenemos Romanos capítulo 6:3. Aquí lo que nosotros estamos viendo acá, y esto, bueno, me quedan 4 minutos. Y es aquí donde la gente, yo dije hace un rato, que estaban sacando fuera de contexto lo que dicen los versículos. ¿Por qué lo están sacando fuera de contexto? Porque estas ordenanzas que tenemos acá, estos versículos que yo mencioné ahorita, los están pasando como ceremonias, como bautismos literales, ahí ellos están diciendo, y acá quiero aclarar que no estoy diciendo que el oponente lo diga, no sé, nunca lo he escuchado hablar de ese tema, lo quiero sacar acá, pero he escuchado en otras personas, en este caso como los unicitarios, que ellos dicen que acá, que estas citas que yo mencioné, que aquí está el pastor o el apóstol bautizando al discípulo. No, esto es falso. Aquí lo que está es la ordenanza. Aquí está la ordenanza. En los versículos que yo mencioné, lo que tenemos es la ordenanza del bautismo, así como está en Mateo 28:19.
En la Biblia, quiero aclarar acá, no existe una ceremonia literal de un pastor, de un apóstol, bautizando a alguien literalmente. Eso no existe. Quiero punto importante esto acá, que no sé por qué hay mucha gente que habla de estos temas, y en ese caso quiero aclarar acá, como nuestros amigos unicitarios, ¿verdad? Que ellos dicen, es que estos son ceremonias literales, es que en Hechos capítulo 2, ese día se bautizaron 3,000 personas. Falso. Bueno, y si si mi oponente tiene esta postura, si la tiene, ¿verdad? Si la tiene para que yo no diciendo que la tenga, él va a tener que mostrar, en este caso, yo le voy a hacer, si él dice que aquí estamos hablando de bautismos literales, de ceremonias literales, pues yo le voy a hacer un par de preguntitas ahora, si es la postura de él. Si esa es la postura de él también, entonces para eso están las preguntitas y vamos a ver si en realidad aquí son ordenanzas las que tenemos o son ceremonias literales. Si son ceremonias literales, mi oponente no va a tener problemas. Si es la postura de él, él no va a tener problemas de contestar y mostrar lo que yo le voy a pedir. Ok, entonces es un punto sumamente importante. Ya de acá, vamos por ejemplo, en Hechos 2:38, pero mandó a bautizar que en el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 8:12, el mismo escritor ahí, en este caso Lucas, dice que fue en el nombre de Jesucristo. Pero en el versículo 16, Hechos 8:16, dice que mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. En Hechos 10:48, dice que mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Ok. Y en Romanos 6:3, dice Pablo. Te queda un minuto, Gonzalo. En Romanos capítulo 8, o en 8:3, perdón, Romanos 6:3 dice, en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estudiamos, hacemos un estudio de teología sistemática sobre cada tema, cada versículo que se habla del bautismo, entonces nosotros estamos viendo que en diferentes, en este caso, en diferentes ordenanzas, vemos que el libro de los Hechos nos habla del bautismo. No específicamente, digamos, por ejemplo, no solo en el nombre de Jesús, sino, como lo dije ahorita, en diferentes ordenanzas, que no es lo mismo decir en el nombre de Jesucristo que decir en el nombre de Jesús. No es lo mismo. Ok. Entonces acá, y lo vuelvo a decir, es muy normal que en la Biblia se dé un mandamiento solo una vez. Ok. Y acá lo especifico muy claro. Tiempo. Muy bien, Gonzalo. Usaste 15 minutos. No sé, Selvin, si quieres usar el mismo tiempo, Selvin, lo puedes usar, o quieres usar 10 minutos nada más. En cuanto comiences a hablar, Selvin, vamos con tu tiempo de exposición, ya sea que uses 10 minutos nada más o los 15 minutos, eso ya lo decides tú. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Ok, muchas gracias por la exposición. Gracias, Alex. Voy a ver cuánto tiempo me toma mi exposición. Y pues yo le llamo a esto fórmula bautismal verdadera. Ese es el título de mi estudio que tengo yo. Nunca he hablado de este estudio directamente, siempre ha sido así contestando preguntas. Pero hoy pues es el debate, pues va a ser la excepción. Voy a mostrar evidencias del bautismo en nombre de Jesucristo y voy a mostrar las razones por qué el bautismo es en nombre de Jesucristo. Y voy a mostrar las evidencias de los bautismos. Voy a comenzar diciendo estas palabras famosas: un bautismo, una fe, un Señor. Solo existe un solo bautismo, una sola fe y solo existe un solo Señor. ¿Ok? Voy a comenzar citándole que en Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 41, se bautizaron 3,000 judíos esa noche, 3,000 israelitas.
y lo voy a probar con la Biblia. Esto va a quedar para las preguntas. En Hechos capítulo 8, del verso 12 al 16, tenemos bautismos en Samaria, en nombre de Jesucristo. En Hechos 8:36 tenemos al etíope siendo bautizado en nombre de Jesús. Pablo fue bautizado en Damasco, en nombre de Jesús. En Cesarea, Cornelio y su familia y su casa, bautizados en nombre de Jesús. En Tiatira, Lidia fue bautizada en nombre de Jesús. Hechos capítulo 16. En Corinto, Crispo y los demás, Hechos 18 y 1 Corintios 1, versículo 13, dice que Crispo fue bautizado en nombre de Jesús. En Éfeso, en Hechos capítulo 19, los discípulos de Juan el Bautista fueron bautizados en nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento no existe texto alguno de bautismo realizados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ni la broma hicieron los apóstoles, que me imagino que han de haber sido bien bromistas, pero parece que esta broma no la conocían todavía. Solo Mateo sabía de esa broma. No existe ningún religioso, ningún registro bíblico de que el bautismo se haya practicado en la fórmula trinitaria basada en Mateo 28:19. Comienzo con mi tesis. En Lucas 3, verso 2, Juan el Bautista dice que fue predicando el bautismo del arrepentimiento y perdón de pecados. Luego, en Lucas 3:16, dijo estas palabras Juan el Bautista: el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y dice, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él, no dice ellos. Según el bautismo, según Lucas, este bautismo es el arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es el bautismo. En otras palabras, en vez de decir bautismo, es la predicación del arrepentimiento y perdón de pecados. En vez de decir bautismo, se usan las palabras predicación del arrepentimiento y perdón de pecados. Luego, antes de terminar el Evangelio de Lucas, Lucas repite las mismas palabras que Jesús dijo en Lucas 24:46, dice, no era necesario que el Cristo padeciese. De entrada no dice que la Trinidad padeciera, que el Cristo padeciese. Y que luego resucitase de los muertos al tercer día, y verso 47. Y no era necesario, o sea, es necesario esto, que se predicase, note, en su nombre, el bautismo del arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Marcos 16:16, el que creyera y fuera bautizado será salvo. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Ok. El que no creyera será condenado, y estas señales irán a los que creen en su nombre. Es notorio que echar demonios, hablar lenguas, echar serpientes, beber cosas mortíferas, poner las manos sobre los enfermos es en nombre de Jesús. Pero está dentro del contexto de en su nombre. El que creyere en su nombre, está en su contexto de en su nombre. Entonces significa que es en su nombre. El bautismo y todas las otras obras que ellos iban a hacer en el nombre de Jesús. Y lógico, pues tenemos el versículo de Mateo 28:19, donde él dice, toda potestad me es dada, o sea, ¿a quién? A mí. Pero de repente cambia de opinión y dice, vayan a bautizar el nombre de los tres que se les dio la potestad. Lógico que no es eso lo que él está diciendo. Otro hecho importante es que la prueba bíblica no deja ninguna duda referente a los bautismos. Si usted mira en Hechos 2:37, dice que se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Estos israelitas en el aposento alto. No estaban en ningún templo, ellos estaban en el aposento alto. Y dijeron, ¿qué haremos? Y él les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Aquí está claro que el bautismo lo mandó Pedro a hacer en nombre de quién. Lógicamente, en nombre de Jesucristo, no en nombre de tres. Ahora, en el verso 41 dice que si todos los que creyeron y recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese día. ¿Cuál día? El día de Pentecostés. ¿Bajo qué predicación? Bajo la predicación de Pedro. En el capítulo 8, los samaritanos, dice, creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban los samaritanos. Al etíope, cuando él dijo, ¿qué me impide que yo sea bautizado en Hechos 8?
Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu. No dijo eso. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y descendieron al agua y lo bautizó. Lógico, no lo bautizó en nombre de tres. Pablo en Hechos 9, a Ananías le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, ahí está. Y luego, cuando lo bautiza, dice que se le cayeron unas escamas y al instante recobró la vista y levantándose fue bautizado. ¿En nombre de quién? No fue en nombre de la Trinidad. En Hechos capítulo 22, le dice a Ananías, Pablo, recapitulando su bautismo, voy a ver mi tiempo como voy, sí voy muy bien. Pablo recapitulando su bautismo, dice en Hechos 22, verso 14, y él les dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Al justo. ¿Quién será ese justo? ¿Será la Trinidad? No. El justo es el Hijo de Dios. Y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo, o sea, de Jesús. Dijo que él testificaba de Jesucristo. Y de todos los hombres, lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Dijo el etíope, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Ahora es Ananías preguntándole a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, diciéndole qué cosa, invocando su nombre, no dice invocando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cornelio dice, ¿alguno puede impedir el agua? Oiga, otra vez la misma pregunta, la del etíope. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Pedro dice, y Pablo dice a Ananías, ¿por qué te detienes? ¿Qué te impide? Ya creíste, ¿no? Entonces, la misma sucede en la casa de Cornelio. ¿Quién puede impedir para que no sean bautizados? Y dice, y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. En Lidia fue bautizada también. Y dice, al final dice, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y se quedaron ahí. Ahí no hay ningún bautismo en nombre de tres. Crispo en Hechos capítulo 8 tampoco hay bautismo en nombre de tres. Dice que creyó en el Señor, él y con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. No hay bautismo en nombre de tres. Los discípulos de Juan, en Juan 19, verso 4, dice que ellos solo habían sido bautizados por el bautismo de arrepentimiento, porque eso fue lo que predicó Juan. Pero luego les dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre de quién? En nombre de Jesucristo. O sea, para nota especial, antes de terminar, quiero dejar bien claro con una pregunta. ¿Quién fue crucificado? ¿La Trinidad? No. ¿Está dividido Cristo? No. ¿O acaso se debe bautizar en nombre de varios? ¿Fueron varios los que murieron? No. ¿Quién fue que murió por nosotros? Y a esta nota pues la acompaño con la prueba bíblica. Eso fue lo que les dije que les iba a mostrar las evidencias. En 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En el nombre de qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Que no haya qué cosa? Divisiones. Un Señor, una fe, un bautismo. Que no hayan divisiones. Vamos a ver de qué se trata esto. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. A eso se refiere, una sola mente y un parecer. No bautizar en nombre de este, en nombre del otro, Vamos a ver si eso dice el texto. Y dice, porque ha sido afirmado entre vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Vamos a ver las contiendas de qué eran. Quiero decir que cada uno de vosotros Selvin, diga. ya llegaste a los 10 minutos, ¿sigues? ¿Continúas? Sí, 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 Ah, ok, sigo, adelante. Ok, muchas gracias. Discúlpame, continúa. Ok, entonces dice que contiendas, y dice, unos dicen yo soy de Pablo, ahí está uno, yo soy de Apolo, ahí hay dos, y yo soy de Cefas. ¿Cómo? Pero yo soy de Cristo, dice otro. Ahora va a aclarar Pablo que esta contienda no debe existir ni esta división. Una fe, un Señor, un bautismo. Vamos a ver. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Pregunto a la audiencia yo. ¿Está dividido Cristo? ¿Debemos de bautizar en nombre de tres o Cristo? Entonces eso es lo que él va a decir. ¿Fue crucificado tal y tal? ¿Fue crucificado Pablo? ¿Fue crucificado Pedro? Y lo mismo va para la Trinidad. ¿Fue crucificado el Padre? ¿Fue crucificado el Espíritu? ¿Fue crucificado la Trinidad? No, Pablo termina diciendo
que da gracias a Dios que Él no bautizó a nadie, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Entonces, conclusión. ¿En nombre de quién dice Pablo que se debe bautizar? ¿Fue crucificado Pablo, Cefas o Apolos? Pregunto para la audiencia. ¿Fue crucificado la Trinidad? ¿Fue crucificado el Espíritu Santo? Conclusión. En Romanos 6, versículo 3 dice, hemos sido bautizados en su muerte, no la muerte de la Trinidad, sepultados justamente con Él, no con la Trinidad, en el bautismo, así como Cristo resucitó, no la Trinidad, para que vengamos a vida eterna, así como el Hijo resucitó para vida eterna. Gálatas 3:27, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no dice la Trinidad, de Él estamos revestidos. Filipenses 2:9 nos da las razones más grandes que pueden existir en la historia de la humanidad. ¿Por qué debemos de hacer las cosas en nombre de aquel que murió? Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús sobre toda rodilla. Y después dice, para gloria de Dios el Padre. Y esto es en nombre de Jesucristo. Termino con uno de los textos más reveladores y más importantes de todo el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. El bautismo para salvación. El que creyere y fuera bautizado será salvo. En ningún otro hay salvación. El que creyere y fuera bautizado será salvo. En ningún otro hay salvación. El que creyere en quién, vamos a ver, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Versículo 13, y reconocían que habían estado con Jesús. Señoras y señores, todos los espectadores y todos los que están mirando este debate, que quede establecido, ¿verdad? Quede establecido que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y que se bautizase a todo mundo en su nombre. Termino diciéndoles que en el Nuevo Testamento no hay un tan solo apóstol que haya bautizado a alguien diciendo el bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Pero sí están la mayoría, todos los textos de bautismo, en nombre de uno. Y ese uno es el que murió. Y yo espero que todos algún día puedan entender estas cosas para que sean bautizados, para ser salvos. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo. Paz a todos. Muy Gracias, Alex. bien. Sí, gracias, Selvin. Usaste 13 minutos con 40 segundos, ¿ok? Vamos a lo que serían las preguntas intercaladas. Vamos con la primera pregunta de Gonzalo Calderón. Tienes un minuto para efectuar tu primera pregunta. Adelante. Tiene apagado el micrófono, Gonzalo. Bueno, gracias. Quiero felicitar al amigo Selvin. Bueno, Selvin, su postura es que estas ordenanzas que tenemos nosotros aquí, a lo que yo entendí, usted dice que son bautismos literales. Ok, listo, no hay ningún problema. Usted dice que ese día se bautizaron 3,000 personas acá, ese día. Mi pregunta es, y quiero que usted me muestre con la Biblia, estos que se bautizaron acá, ¿quién invocó el nombre? ¿El que se bautizó o los que bautizaron? ¿Esa fue la pregunta? Sí. ¿Quién invocó el nombre? Ok, perfecto. Tu micrófono, Gonzalo. Bueno, vamos a escuchar la respuesta del predicador Selvin Cruz. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo, son 3 minutos, Selvin. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. En Hechos capítulo 2, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí está el mandato. Ok, ahí está el mandato. Si usted sigue leyendo, en el versículo 39, mire lo que dice. Esto es continuo. Esto es continuo. Aquí es irrefutable. Esta pregunta más bien lo va a dejar mal parado a mi compañero aquí. Dice, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sigue diciéndoles en ese segundo, en ese instante,
porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Verso 41, en esa misma conversación de Pedro, dice, así que, dice el escritor, escuche, dice el escritor, así que, repito, dice el que escribió, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas aquel día, oiga Señor, aquel día, o sea, ese día de Pentecostés, aquel día, ¿escuchó bien? Aquel día, el día de Pentecostés, fueron añadidas aquel día 3,000 personas. No me puede venir a decir que no dice aquel día y me va a decir que me va a quitar este versículo de aquí para interpretar a otro lado. El mandato lo dio Pedro y dice que es en el nombre de Jesucristo, y el escritor se encarga de sepultar esta idea y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Por qué fueron bautizados? Ahí habla que la palabra está en pasado, bautizados. Primero Pedro dice, bautícese cada uno, pero después dice el escritor, confirma, fueron bautizados. Y no hay otra fórmula que la que dio Pedro. El escritor afirma que fueron bautizados. ¿En cuál fórmula? En la que Pedro había dado. Y dice que fueron agregados aquel día 3,000 personas. Esa es mi respuesta. Muy bien, gracias, Elvin. 2 minutos y medio. Vamos ahora con lo que serían los 2 minutos de refutación de Gonzalo Calderón. Adelante, Gonzalo, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Recuerda, son 2 minutos. Ok, gracias. Bueno, señores, este es el punto importante. De hecho, que a mí antes no me gustaba debatir estos temas porque son temas muy comunes en las redes sociales y abundan. Ok, pero yo viendo que hay mucha gente que no sabe defender el tema del bautismo trinitario, entonces me he metido a tocar esos temas que no me gustan. La verdad que no me gustan, lo mío es la escatología. Pero ok, aquí vemos que la pregunta que yo le hice y la exposición que yo hice es que las ordenanzas que nosotros, los mandamientos, mi oponente y otros oponentes están diciendo que estos son bautismos literales y que son ceremonias literales. Bueno, es una mala interpretación. Y si ellos tienen la razón, que estos son bautismos literales, ¿por qué mi oponente no contestó la pregunta? ¿Quién, señor? Yo le hice a usted una pregunta. ¿Quién invocó el nombre acá? ¿Los que se bautizaron o el que estaba bautizando? Y no me contestó. Esa fue la pregunta que yo le hice, porque usted no me puede contestar. Usted no puede mostrar acá que estos 3,000, ¿quién invocó el nombre ahí? Si fueron los que se bautizaron, en ese caso los discípulos, los nuevos discípulos de ese día, o el que estaba bautizando. No me pudo contestar la pregunta. Aquí se cae la mala interpretación. Esto no quiero decir que usted esté mintiendo. Es una mala interpretación que le dan tanto, en este caso, mucha gente a esta cita bíblica. Confunden una ordenanza con una ceremonia literal. En la Biblia no existen ceremonias literales de bautismos. No existe la ordenanza. Por lo cual mi oponente no puede decir quién invocó el nombre acá. Porque si aquí fuera una ceremonia literal, en Hechos capítulo 2, 38 en adelante, estuviera aquí, ¿quién invocó el nombre? Si fue el que se bautizó o el que estaba bautizando. Por lo cual mi oponente no me contesta la pregunta. Tiempo, 2 minutos cumplidos, gracias. Muy bien, no se espanten de Gonzalo. Gonzalo así habla, no está enojado. Gonzalo no se enoja. Ese hombre tiene una paciencia del tamaño del mundo. Bueno, vamos con la primera. Gracias. Sí. Vamos con la primera pregunta de Selvin Cruz. Adelante, Selvin. Primera pregunta. Ok, señor Gonzalo, en Hechos capítulo 22, versículo 13 al versículo 14 al 16. Es el bautismo de Pablo. Y Ananías, Hechos 22, versículo 14 al 16. Pregunta. ¿Ya lo tiene? Sí, ya lo tengo, correcto. Ok. ¿Qué nombre invocó Pablo al ser bautizado? ¿Invocó
la Trinidad o invocó el nombre de Jesucristo? Ok, creo que la pregunta fue clara. Gonzalo, tienes 3 minutos para responder. Adelante. Sí, correcto. Ok, gracias. Bueno, acá lo que yo, en la exposición que yo hice, acá, vemos que lo que tenemos son los mandamientos. Moderador, tiene que contestarme la pregunta primero. Sí, perdón. Tiene que contestar. Es una de dos opciones. Sale la pregunta. No, la pregunta Sí, es que mira, sí, pero es que tú, Gonzalo, tienes que decir si se invocó el nombre de la Trinidad o el nombre de Jesús. Tú tienes que decir si fue el nombre de Jesús o el nombre de la Trinidad. O sea, ser sincero ahí. Ajá, ser sincero cuando se te pregunte una pregunta que sea directa. Pues. Voy a volver a reiniciar tu tiempo. Tú tienes que decir si fue la Trinidad o fue solamente el nombre de Jesús. Nada más eso es lo que él quiere que tú respondas. O sea, bueno, reinicio tu tiempo y vuelves a responder, no hay problema. En cuanto comienzas a hablar, corro tu tiempo. Ok, listo. Ok. Aquí lo que tenemos es una ordenanza. Lo que tenemos es una ordenanza, un mandamiento del bautismo que está contando, en este caso, Pablo. Pablo lo cuenta, en este caso, y lo escribe, en este caso, el escritor que tú haces ver que fue Lucas. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es la ordenanza del bautismo. Otro punto que tenemos nosotros acá, que aquí nos dice que fue solo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que están sacando fuera de contexto esta gente? ¿A dónde dice aquí en el versículo? Vamos a leerlo. Y él les dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcáis su voluntad y veáis al justo y oigáis la voz de su boca. La voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. 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 Su nombre. Entonces acá, lo que nosotros estamos viendo, que es que nuestro amigo está sacando fuera de contexto, lo que está acá diciendo el versículo. Es lo que está diciendo. Aquí no dice solo en el nombre de Jesús. Que eso es lo que es lo que ellos quieren ver. Ahora, ¿por qué aquí dice? Porque aquí nos dice, bautícese en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo dice? Porque ya la ordenanza está dada allá del segundo día que Cristo resucitó, nace el mandamiento del bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, por lo cual ya no era necesario volverlo a repetir en las citas que tenemos comúnmente, en este caso, en el libro de los Hechos. Entonces ya no era necesario, porque lo vuelvo a decir, en ese caso él lo pone, te tiene que mentir lo que yo estoy diciendo, que es muy normal que en la Biblia se dé solo una vez el mandamiento. Eso es. Ok, me queda un poquito, me queda todavía un tiempo. Ok, ya acá le contesto al amigo, ¿verdad? Ahora, quiero ir a Hechos capítulo 2, cuando el escritor dice, aquel día que mi oponente diciendo fuese ya no. El escritor, en este caso Lucas, está escribiendo una historia que ya pasó y dice aquel día. Y la palabra día tiene varios significados. Puede ser horas, puede ser un tiempo limitado o puede ser un tiempo ilimitado. La palabra días tiene varios significados, para que lo sepa. Por lo cual, cuando Lucas está escribiendo un hecho que ya había pasado. Y por lo cual, aquel día, si usted es aquel día, pues usted lo va a tener que mostrar. Tiempo, 3 minutos, exactamente. Muy bien. Vamos con los 2 minutos de refutación del predicador Selvin Cruz. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una vez le puedo decir que conteste la pregunta. Ya cuando se le vuelva a decir y no la conteste, pues ya queda expuesto de que no contestó la pregunta. En el texto es muy claro. Bautízate invocando su nombre. O sea que, señor Gonzalo, ¿usted me está diciendo que Ananías mintió? ¿Eso es lo que usted está diciendo? Bautízate invocando tu nombre. Ananías le dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esta noche
Cuando usted ponga la cabeza en la almohada, recuerde su nombre, invocando su nombre. Mi pregunta fue, ¿qué nombre invocó Pablo al ser bautizado? Le dio vueltas y le dio vueltas, lo quiso maquillar. Me suena a mí como cuando las mujeres empiezan a pintar, a darle vuelta y a darle vuelta, pero en la noche se vuelven a quitar todo. Eso fue lo que hizo con su respuesta, desmaquillarse. El texto dice clarito, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces usted al decir que Pablo no invocó el nombre de Jesucristo, entonces usted dice que Pablo no se bautizó. Porque el texto dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Queda claro que usted ha negado lo que dice el texto. Si Ananías le dice, invocando su nombre, y usted nunca reconoce que Ananías dijo eso, ni por lo menos reconoció que Ananías le dijo a Pablo, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Usted negó que el texto dice eso. Y número dos, que era la pregunta, usted tenía que decir, sí, ¿qué nombre invocó? Creo que le voy a volver a hacer la pregunta, pero va a ser de otro texto, a ver si también lo niega. Usted al no reconocer que Ananías le manda a bautizarse invocando su nombre, al no mencionar ese detallito, usted quiere decir que Pablo no se bautizó. Quiere decir que Pablo no se bautizó. Tiempo. Porque ahí se le manda a invocar su nombre. Tiempo, 2 minutos con 3 segundos. Muy bien. Vamos con lo que sería la segunda pregunta de Gonzalo Calderón. Adelante, Gonzalo. Bueno, la pregunta es sencilla, pero otro capítulo, pero es similar. Hechos 10:48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mi pregunta es, ¿quién invocó el nombre acá? ¿Los que bautizaron? ¿Los que se bautizaron o el que bautizó? Y me lo muestra con la escritura lo que usted diga. ¿Sí entendiste la pregunta, Selvin? Sí. Ok, tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Yo no acostumbro a negar lo que dice el texto. Dice, y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces, esta pregunta la voy a responder correctamente para que vuelva a quedar doble refutado con mi pregunta anterior. Voy a recordarle que en mi pregunta anterior yo dije, ¿en qué nombre invocó Pablo al ser bautizado? Cosa que usted negó completamente. En este texto, si yo fuera igual que usted y le quisiera negar el texto, yo le diría que no invocaron ningún nombre. Yo le diría que nadie invocó el nombre aquí. Sería tan descarado. Pero el problema aquí es que el texto dice que les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y luego hay un punto, y luego entonces le rogaron que se quedara allí algunos días. Cuando vamos más adelante, en Hechos capítulo 15, Pedro hace recuerdo de esto que sucedió aquí. Se le olvidaba a usted, ¿verdad? En Hechos capítulo 15, Pedro dice, el Jacobo dice, Simón ha contado, Hechos 15, verso 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. O sea, que está reconocido que Pedro predicó a los gentiles porque Dios reclamó un pueblo para su nombre de los gentiles. ¿Podría decir yo que ellos no se bautizaron? En este texto confirma que sí se bautizaron. Punto número 2, en este texto confirma que ellos sabían del bautismo de estas personas. Ahora, si nos regresamos a Hechos capítulo 10, dice que ellos hablaron en lenguas y fueron testigos, los de la circuncisión judíos fueron testigos de esto, y dice, ellos recuerdan, y hablaron en lenguas como nosotros al principio. ¿Cuándo hablaron en lenguas? En el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué es lo que está confirmando esto? Que cuando dice, los mandó a que se bautizasen en el nombre de Jesucristo, es porque los mandó a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Número 2, hay prueba en el capítulo 15 que sí se bautizaron. Número 3, ¿qué nombre invocaron? El nombre de Jesucristo, porque ese fue el nombre que mandó Pedro a invocar. Ahora, sigue debiéndome en la primera pregunta, porque mi pregunta era, ¿qué nombre invocó Pablo? Y voy a repetir en mi próxima pregunta este texto. Ahí lo dejo. Muy bien, 2 minutos con 20 segundos. Vamos con lo que sería la refutación de Gonzalo Calderón. Adelante, Gonzalo. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, acá yo le hago la segunda pregunta al oponente. Yo sé que el oponente no sabía
estas preguntas que yo le iba a hacer. Él no se imaginaba estas preguntas que le iba a hacer. Porque ellos tienen estos mandamientos, estas ordenanzas, esto aquí, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí lo que hay es una ordenanza, no un bautismo literal. Y por eso, como mi oponente está diciendo que aquí esto es un bautismo literal, entonces yo le hago la pregunta. Él tiene la oportunidad de mostrar acá, esta ceremonia, en esta ceremonia, ¿quién invocó el nombre? ¿Los que se bautizaron o el que estaba bautizando? No puede contestar. ¿Qué hizo? Dio vueltas acá. Yo no estoy contradiciendo de que Pedro le mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Aquí nos dice solo en el nombre de Jesús. Eso se lo imagina él, solo en el nombre de Jesús. Aquí no dice solo en el nombre de Jesús. Yo no estoy contradiciendo que Pedro lo mandó a bautizar acá en el nombre de Jesús. Yo no estoy contradiciendo eso. Ahí lo dice el versículo, pero yo no le hice esa pregunta. La pregunta que yo le hice a usted es, ¿en qué nombre se bautizaron? Pero ¿quién invocó el nombre acá? Los que se bautizaron, el que estaba bautizando. Si esto fuera una ceremonia literal, aquí estuviera quien invocó el nombre, pero no está. ¿Por qué no está? Porque esto no es una ceremonia literal, es una ordenanza. Y entonces nuestros amigos que dicen que estos son ceremonias, lo sacan fuera de contexto, metiéndolo como una ceremonia literal. Y es falso. Aquí lo que tenemos es la ordenanza. Así como está la ordenanza de Pedro en el nombre de Jesús, así tenemos la ordenanza de Mateo 28:19. Que es la que es donde nace, en ese caso, el bautismo, el texto del bautismo, el segundo día que Cristo resucitó, en ese caso, un 17 de Nisan, donde nace el mandamiento del bautismo. Tiempo. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta de Selvin Cruz. Adelante, Selvin. Bueno, siempre basado en los propios argumentos del señor Gonzalo. Mi pregunta es acerca de Hechos capítulo 8, versículos 36, 37 y 38. Pero más que todo me voy a enfocar en el versículo 38. Les digo, sí, el versículo 38. Ahí va a estar basada mi pregunta. Estoy basado, voy a comentarle un poco, está basado en que usted dice que esto eran ordenanzas y que no eran bautismos literales. Señor Gonzalo, póngame atención a la pregunta que va a ser de Hechos, capítulo 8, versículo 38. Ya conoce la historia del Etiopí, del ministro de Gandase, de la reina, ¿verdad? Pero en el versículo 38 hay algo bien raro que esto lo va a descalabrar su doctrina y la va a dejar herido. Hoy va a quedar herido usted. Dice el versículo 38. Después de que el hombre dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? En el verso 36, verso 37, si crees de todo corazón, bien puedes. El hombre dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38. Aquí viene la herida, Señor. Mandó a parar el carro. Escuche, Señor, paso número 1, mandó a parar el carro, porque solo era una ordenanza. Parte número 2, y descendieron ambos al agua, solo era una ordenanza, no va a ser ningún bautismo. Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Pregunta. ¿Descendieron al agua y lo bautizó, sí o no? ¿Por qué? ¿Sí entendiste la pregunta, Gonzalo? Sí, es correcto. Ok, tienes 3 minutos para responder. Adelante. Ok. Obviamente que aquí está contando una historia que dice que descendieron, pero aquí nos dice que se bautizó solo en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo. Vamos a ver acá. Tengo 3 minutos. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿A dónde dice aquí que le bautizó solo en el nombre de Jesús? Esto se lo imaginan ellos. Moderador, él está modificando mi pregunta. Moderador, ¿puedo hablar? ¿Qué pasó? La pregunta no fue si lo bautizó en nombre de Jesús. Mi pregunta fue si descendieron al agua y lo bautizó, sí o no. Ah, sí. Entonces, Gonzalo, tienes que decir si descendieron al agua y los bautizó, sí o no. O sea, te faltó responder.
Sí, ya entendí. Permíteme, Selvin, yo le tengo que corregir ahí. Es que tú tienes que responder si sí o no bajaron al agua y se bautizó, sí o no. O sea, es un sí o un no y por qué o cuál es la razón de que sí y cuál es la razón de que no. Ok, te paré tu tiempo, llevas 51 segundos todavía. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Adelante. Bueno, claro, el Señor me está diciendo acá, si aquí bajaron al agua y se bautizaron, claro que sí. El versículo lo está diciendo literalmente, que bajaron al agua y se bautizó. Pero no dice que se bautizó solo en el nombre de Jesús. No dice que se bautizó solo en el nombre de Jesús, que esa es la falacia que el amigo está así, la falacia que el hombre está diciendo. No te dice aquí, por eso lo estoy diciendo. Yo tengo un minuto, tengo mi tiempo para contestar. Ya le contesté su pregunta. Dice que bajaron al agua, al río, pero no dice que se bautizó solo en el nombre de Jesús. Ya le contesté su pregunta. Ahora, yo tengo derecho a leer lo que voy a leer. Y dice aquí, Felipe dijo, si quieres de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió con su camino. ¿A dónde dice aquí que se bautizó solo en el nombre de Jesús? No sé si este muchacho está en el debate, si está soñando. No sé. Porque acá creo que no, la verdad no sé si tenemos una hora similar, porque acá en Costa Rica son las 5 de la tarde y 4 minutos. Este muchacho está soñando. ¿A dónde dice aquí que le bautizó solo en el nombre de Jesús? ¿A dónde dice aquí que el eunuco lo bautizó y quién invocó el nombre acá? El que estaba bautizando el que se bautizó. ¿Quién invocó el nombre acá? Entonces, estos son los puntos importantes que tenemos que saber, que como esta gente que no creen en el bautismo que mandó Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, sacan fuera de contexto lo que está escrito, y por eso fue mi exposición que yo hice. Y yo lo dije desde el comienzo, no existe una ceremonia literal de un apóstol o de un pastor bautizando a alguien diciendo yo te bautizo y todo lo que sabemos, yo te bautizo solo en el nombre de Jesús. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no existe. Este tema yo lo conozco muy bien. Lo conozco muy bien y tengo años de estar refutando a los unitarios y todas estas falacias yo las conozco. Tiempo, Gonzalo, tiempo. Muy bien. Gracias. Vamos ahora con lo que sería la respuesta de Selvin Cruz, pero antes quiero decir algo. Igual, Gonzalo, cuando tú veas que Selvin no te responde si sí o no, tú me puedes decir, ¿sabes qué, moderador? Selvin no me respondió. Y yo también le voy a llamar la atención a él para que igual sea algo equitativo este debate. Muy bien, vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación del predicador Selvin Cruz. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, el texto es claro, mi pregunta fue clara, no se me contestó al principio lo que yo pregunté. El hombre quiso desviar la atención, otra vez maquillarlo, porque mi pregunta no fue qué nombre, mi pregunta fue si lo bautizó, ya que él dijo que solo son ordenanzas y que no son bautismos literales, que nadie bautizó a nadie literalmente, que solo son ordenanzas que están ahí. No es algo que se tenía que cumplir, no es algo que lo cumplieron y que nadie bautizó, pero salió herido. Yo sé que salió herido, porque aquí dice clarito y descendieron al agua. Si solo fuera una ordenanza, ¿por qué descendieron al agua? Fueron a tomar agua, ¿no? Número 2, ¿por qué dice Felipe y el eunuco? ¿Por qué descendieron los dos al agua? Oh. Y después dice, y le bautizó. ¿Cómo puede negar ese texto? Le bautizó. Usted quiso desviar la atención de mi pregunta para querer hablar. No lo bautizó en nombre de Jesús, no fue en nombre de Jesús solamente. Usted ahí anda divagando, deambulando, así le llamo yo. Usted divaga lo que no se le preguntó para desviar la atención de mi pregunta, pero no se puede escapar. Ya llevo un tiempito haciendo estas cosas y queda claro que en el texto dice que descendieron al agua y le bautizó. Usted dice que nadie bautizó a nadie, Señor. Descendieron al agua. Voy a repetir el tiempo que me queda. Descendieron al agua y le bautizó. ¿Usted va a negar ese hecho? Esto va a quedar grabado. Esto queda grabado que usted dice que nadie
bautizó. Nadie bautizó a nadie. En serio. Pero aquí dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Yo no estoy diciendo eso. El texto está diciendo, te lo negó y lo negó intencionalmente porque ya no le queda de otra. Aquí no hay escapatoria, señor Gonzalo. No hay escapatoria. Tiempo. No hay escapatoria. Tiempo. Muy bien. Vamos con lo que sería la tercera pregunta de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Tienes un minuto para hacer tu tercera pregunta. Bueno, mi pregunta es sencilla y se la voy a hacer ahí mismo. ¿En qué nombre se bautizó ahí el eunuco? ¿En qué nombre se bautizó y quién invocó el nombre ahí? Esa fue la pregunta. Bueno, creo que Selvin Cruz sí entendió la pregunta, Selvin. Sí, sí. Ok. ¿En qué nombre se bautizó ahí? Tú tienes que decir si fue en el nombre de la Trinidad o fue en el nombre de Jesús. Recuerda que así quedaron en responder Muy bien, preguntas claro. claras. Ok. Adelante, Selvin. Tienes 3 minutos. Ok, en el escritor no dice y se bautizó en nombre de Jesús. El escritor no dice que se bautizó en nombre de Jesús, mucho menos dijo en nombre de tres. En el texto no dice que se bautizó en nombre de Jesús, ni tampoco dice que se bautizó en nombre de tres. Lo que sí encuentro yo curioso es que dice, y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué confesaría eso? ¿Por qué? ¿Por qué este hombre, después de decir estas palabras, decide bautizarse? Yo creo que es monumental entender que si él ha confesado, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y se bautizó. Esto me recuerda cuando Jesucristo se acercó a alguien y le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dijo, ¿crees? Sí, creo en el Hijo de Dios. Inmediatamente fue sano. Inmediatamente fue sano. ¿Por qué? Porque creyó en el Hijo de Dios. Y aquí dice, creo que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. En el texto no dice literalmente, y lo bautizó en el nombre de Jesús, pero también en la otra pregunta yo le leí un texto que decía, bautices en el nombre de Jesús, y usted negó, dijo que no decía el nombre de Jesús. Escucho ruido, cuando estaba hablando he escuchado ruido yo. Entonces, en este texto no dice, pero en el contexto de los 3 versículos dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, este hombre declara estas palabras y decide bautizarse, y lo bautizan. Sí lo bautizaron, dice que lo bautizó. Descendieron los del agua, lo bautizó, pero antes había dicho, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en otro texto que yo le cité, en otra pregunta, dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. En mi segunda pregunta, yo le hice una pregunta a usted y le dije, que le dice, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Usted también ahí lo negó. Entonces, aquí, ¿cómo podría usted negar que el hombre acaba de decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y decide bautizarse y es bautizado, contrario a lo que usted dijo que nadie se bautizó. Muchas gracias. Muy bien. No respondió Selvin si fue en el nombre de Jesús o fue en el nombre de la Trinidad, pero bueno, dio su argumento. Le dije que no dice, no infiero en el Ok. texto. Él aceptó mi respuesta. Ok. Bien, bien, gracias por aclararme. Entonces, Gonzalo, vamos con lo que serían tus 2 minutos de refutación. Adelante. Bueno, tuve que perder una pregunta. Tengo que perder una pregunta porque nuestro amigo está sacando a cabo, en ese caso, fuera de contexto, lo que yo dije sobre en ese caso, bautismos literales. Que él está diciendo que sí existen bautismos literales con ceremonia completa. No existe. No existe. No existe. Aquí, esta cita, que usted me está citando acá, esto no es una ceremonia completa. Esto no es una ceremonia completa de un bautismo. ¿Por qué no es una ceremonia completa de un bautismo? Aquí nos dice, primer punto, aquí nos dice quién invocó el nombre. No dice si fue Felipe o fue el eunuco, no dice. Segundo punto, no dice
aquí que se bautizó solo en el nombre de Jesús. No dice eso. Pero el oponente está diciendo que aquí sí hay una ceremonia completa del bautismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por eso yo me centré en ese caso en la exposición para decir que esta gente saca fuera de contexto lo que está diciendo el versículo y dicen lo que el versículo no dice. Y gente que no le pone lupa a los versículos, entonces los engañan. Otros siguen, creen lo que creen, en este caso muchos trinitarios creen lo que creen y lo que hacen es pegar patadas de ahogado, defendiendo lo que ellos creen de una manera religiosa, defendiendo algo que no tienen conocimiento. Pero en este caso, la gloria y la honra es para Dios, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Porque aquí, en este debate, yo estoy mostrando que mi oponente lo que está haciendo, sacando fuera de contexto lo que dice los versículos. Muy bien, gracias. Quiero decir algo, ahí a la persona que se llama Jaime Martínez, le pido que guarde respeto hacia los debatientes, por favor. Me veré en la necesidad de bloquearle el chat. Muy bien. Vamos con lo que sería la tercera pregunta de Selvin Cruz. Adelante, Selvin. Muy bien. Mi pregunta va a ser de Hechos 19:5, basado siempre en las negaciones que usted ha hecho esta noche. Ahí usted sabe que se encontraron con los discípulos de Juan y ellos no conocían si existía Espíritu Santo y también habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan. Pero en el versículo 5 encontramos esta declaración y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados, ya está en pasado. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pregunta. ¿En nombre de quién fueron bautizados estos discípulos de Juan? De acuerdo a este texto, ¿en nombre de quién fueron bautizados estos discípulos de Juan? De acuerdo al texto. ¿Fueron bautizados en nombre de la Trinidad o en nombre del Señor Jesús? Dos opciones. Adelante. ¿Sí entendiste la pregunta, Gonzalo? Claro que sí. Ok, tienes 3 minutos. Adelante. Ok. Bueno. Acá vemos, ¿verdad? Y vamos a leer. Dice, vamos a leer desde el 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo dispuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. Señor, tiene que contestar la pregunta. Yo le di dos opciones. ¿En nombre de quién? Usted tiene que decirme. Sí, nombre de quién yo estoy leyendo el versículo para contestarle. Sí, déjalo que termine. Selvin, déjalo que responda, Selvin. Bueno, le voy a reiniciar el tiempo. Comienza de nuevo, Gonzalo. Tú dices si fue en la Trinidad o fue en el nombre de Jesús. Nada más, bueno, y por qué. Okay, sí, adelante. Veo a mi oponente desesperado. Ustedes lo pueden ver que el hombre está desesperado. Ok, no hay ningún problema. Acá lo que vemos es una ordenanza. Ordenanza. Esto es lo que vemos. Acá, en este caso, el escritor, en este caso Lucas, obviamente está aquí relatando un hecho, ya una historia que pasó. Acá el escritor lo que está haciendo es relatando una historia que ya pasó. Y en este caso, está aquí escribiendo la ordenanza. No dice solo en el nombre de Jesús. ¿A dónde dice aquí solo en el nombre de Jesús? Así como está esta ordenanza, como Lucas escribe algo, ya algo pasado, una historia, ya es todo. Cuando Lucas escribe esto ya es una historia, algo que ya ha pasado. Igual cuando Mateo escribe el Evangelio de Mateo, pues obviamente Mateo está escribiendo algo, ya algo que fue pasando, ya está escribiendo algo histórico, ya un mandamiento histórico que se había dado tiempos allá. Porque acá, si yo le pregunto a usted, acá, esta gente que se bautizó acá, esta historia que está contando acá Lucas, si yo le pregunto a usted, ¿quién invocó el nombre acá? Los que se bautizaron, el que estaba bautizando, va a hacer lo mismo, va a salir corriendo y va a dar vueltas y no va a poder contestar. Porque aquí no es una ceremonia, literal lo que tenemos. Aquí es una ordenanza. Lo que tenemos aquí, el versículo, es una ordenanza.
no una ceremonia literal. Así como está esta ordenanza acá, tenemos la ordenanza que está en Mateo 28:19. Y cualquier versículo que usted vaya del bautismo, es algo similar. Lo que tenemos son ordenanzas. Es lo que tenemos, no ceremonias literales. No hay ceremonias literales en ese caso, en el nuevo pacto de bautismos, así bautismos completos. Que diga un pastor, yo te bautizo solo en el nombre de Jesús. Y en este caso, en este caso el discípulo invocando solo el nombre de Jesús, eso no existe. Sacas eso de la cabeza. Y yo por eso, ahora, cuando me invitan en ese caso a estos debates, me gusta venir acá. Porque quiero aclarar acá, que tengo 3 minutos, que esos son, en este caso, el tema de los unitarios, es el tema fuerte del bautismo. Tenemos que tener conocimiento de los unitarios. Es el tema fuerte de ellos. Era tema fuerte para ellos. Porque estas preguntas que él me está haciendo, sacando fuera de contexto, queriendo decir que estos son ceremonias literales. Así engañaban a la gente y así engañan a la gente. Pero si estamos viendo nosotros estudiamos esto, vemos que el versículo no dice lo que ellos dicen. Muy bien. Vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Selvin. Adelante, Selvin. Muchas gracias. Queda claro que el hombre insiste en la ordenanza, aparte que ya fue refutado. Con el bautismo del etíope, él quedó refutado. Porque él dice que solo es una ordenanza. Por eso le ubiqué la pregunta antes. ¿Fue bautizado sí o no? No fue una ordenanza. Entonces él quiso desviar mi pregunta anterior. Él la quiso desviar diciendo, ahí no dice el nombre de Jesús. No, señor. Usted está refutado. Usted quiso desviar la atención para no responderme mi pregunta, porque mi pregunta anterior fue clarita. ¿Descendieron al lago y fue bautizado sí o no? Esa fue mi pregunta. Usted la quiso desviar. Sí hubo un bautismo. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista, el que está relatando ya ha pasado para él, dice, y fueron bautizados en nombre de Jesucristo, en nombre del Señor Jesucristo. Usted admite una cosa en un lugar, pero en la otra tiene que soltarlo otra vez. O sea, no tiene una decisión propia. En un día dice sí, el otro día dice que no. Lo que dice el lunes, se le olvidó el martes, el miércoles, pero el sábado repite la misma mentira del lunes. Entonces, mi pregunta fue bien clara. Dice ahí que fueron bautizados en nombre de Jesús, usted lo negó. Usted quiso irse por la palabra, ahí no dice que solo fueron bautizados en nombre de Jesús, pero tampoco me probaste que fue bautizado en nombre de alguien más. Por lo tanto, yo le doy validez al texto. Cierre su micrófono, sí. Yo le doy validez al texto. Yo sé que esto hiere el dogma, la doctrina la deja herida. La deja herida, porque el propio texto se encarga de refutarlo. El texto dice que fueron bautizados en nombre de Jesucristo. Ahora usted me sale que solo es una ordenanza, pero en el bautismo del etíope, yo le probé que sí descendieron al agua y fue bautizado. La palabra que está allá, fue bautizado, la mismita palabra, allá fue bautizado singular. Tiempo. Bautizado. Y en Hechos 19:5 dice, fueron bautizados. Está refutado. Tiempo. Muy bien. Vamos con lo que sería la cuarta y última pregunta de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Me apagó el micrófono, Gonzalo. Es que se me olvidó apagarlo, entonces me abriste el mío que lo pagara. Con mucho gusto. No hay. Ok, viene la pregunta importante para el oponente. Usted dice que en Hechos capítulo 2, 38-39, ese ya se bautizaron. Ok, mi pregunta es, aquí era un sábado anual, la cuarta fiesta que el pueblo de Israel estaba celebrando, la fiesta de las semanas. Usted dice que ese ya se bautizaron, era un sábado anual. Pregunta, ¿el mismo Dios mandó a violar su palabra? Esa es la pregunta. ¿El mismo Padre mandó a violar su palabra? Ok. ¿Sí entendiste la pregunta, Selvin? Sí. Ok, tienes 3 minutos, adelante. Ok. No. Dios no mandó a violar su palabra. Va mi respuesta. No tiene nada que ver con lo que usted está diciendo, porque eso es simplemente
quererle agregar al texto lo que el texto no está diciendo. Señor, el texto dice, llegado el día de Pentecostés, se lo voy a leer en el griego la palabra que está en Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, la palabra que está ahí, escúcheme bien, señor, lo que yo le voy a leer. Cuando llegó, ¿qué palabra, según usted, qué palabra es la palabra griega para día? Es la palabra aimera. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés fue el día que Pedro les mandó a bautizarse. Y en el versículo 41, ¿qué palabra cree que está ahí? ¿Qué palabra que estaba loco, el que estaba escribiendo, que no sabe lo que estaba diciendo? Dice clarito, cuando el escritor vuelve a mencionar la palabra, la vuelve a mencionar y dice que ese día los que recibieron la palabra, dice, fueron agregados Hamera. La palabra está nuevamente. ¡Wow! Aquí está la palabra en Hechos capítulo 2, mire, Hamera. Ahí está la palabra. En el versículo 1 dice, cuando llegó Hamera, el día de Pentecostés, y no se vuelve a mencionar la palabra hasta el verso 41, y fueron agregados aquel día. Ahí los discípulos no están violando ninguna ley porque ya están dentro del nuevo pacto. Ya Cristo había muerto, había resucitado, ellos eran presentes, ellos no estaban en el templo celebrando lo que se celebraba en el templo de sacrificios, estaban en el día de Pentecostés. Sí, era el día de Pentecostés, sí, era el día de Pentecostés, pero solamente el escritor está diciendo que era el día de Pentecostés. No está diciendo que estaban haciendo sacrificios en el aposento alto, ni siquiera estaban en el templo. La gente se vino de ese conglomeramiento de personas que estaban en Jerusalén, llegaron ahí. Pero usted esta noche le ha faltado texto bíblico. La mismita palabra que está, llegó el día de Pentecostés, Hamera, ahí está, y no se vuelve a mencionar hasta el verso 41. Y fueron bautizados aquel día. Él lleva una secuencia de lo que está diciendo. El día que fueron bautizados fue el día, en ese día, en ese día, en aquel día, dice. No está diciendo el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Y si usted sabe de la ley, se puede ir a Levítico, que dice cuando menciona día y le quiere poner fecha, le pone la fecha. Y después si menciona otro día, menciona la fecha, porque está haciendo connotación de que es otro día. Pero aquí se menciona aquel día. Cuando está la palabra en el texto griego, usted va a notar que dice aquel día. Usted fíjese dónde está la palabra día. Ahí está la palabra ho, hamera, ekeinos. Ahí está la palabra. Y aquel día, y en la estructura del griego, te dice clarito que está hablando del mismo día. Muy bien. Bien, vamos con lo que sería la refutación de Gonzalo. Tiene 2 minutos. Adelante, Gonzalo. Ok, bueno, quiero aclarar acá, y gracias a Dios, exactamente esto es lo que pasa. Porque nuestro amigo, y no solo nuestro amigo, sino los que dicen que ese día se bautizaron los 3,000, es porque no conocen las 7 fiestas que Dios le entregó al pueblo de Israel. Obviamente, cuando dice aquel día, ¿qué día? El día 50 era cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, por primera vez se le llamó la fiesta de Pentecostés. Voy a leer acá, perdón, si ustedes quieren ver las 7 fiestas de los judíos, la pueden ver en Levíticos capítulo 23 y en Números capítulo 28. Ahí están las 7 fiestas. Y aquí era el tercer mes calendario hebreo. Y en esta fiesta, claro, aquel día, la fiesta de Pentecostés, que estaba celebrando el pueblo de Israel por mandamiento de Dios. Dice aquí, Deuteronomios 16. Esta fiesta se le llamaba la fiesta de las semanas. Dice así, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes de levadura, que estará la fiesta que comenzaba el día 14 y terminaba hasta el día 21 del mes de Nisan. Dice, panes de levadura, la fiesta solemne la fiesta solemne de las semanas. Esta es la fiesta que se le conoce como la fiesta de las semanas en el mes tercero, que cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, fue cuando Dios le entregó la Torá. Esta era la fiesta de Pentecostés. Y era un sábado. En esas 7 fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel, habían 7 sábados anuales. Y en esta cuarta fiesta, este día era sábado anual por mandato de Dios. Ellos lo tenían que guardar. Vamos a ver acá y sigo. Los panes de levadura y las fiestas solemnes de las semanas. Y las fiestas solemnes de los tabernáculos.
esta fiesta de los tabernáculos era que se celebraba el mes 7, calendario hebreo, Tiempo. Del día 15 hasta el 22. Entonces ellos estaban acá Tiempo. celebrando la fiesta de los tabernáculos y era un sábado anual. No podían irse a bautizar porque estaban violando la palabra. Tiempo. Claro, conoce. Muy bien. Vamos con lo que sería la cuarta y última pregunta de Selvin Cruz. Adelante, Selvin. Ok, para cerrar este debate, simplemente le voy a preguntar, señor, voy a exigir el versículo. Si no me da el versículo, no me puede argumentar. Señor Gonzalo, ¿me puede dar el versículo donde un apóstol en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, escucha el nombre del libro, Los Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo se llama el libro? Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles. Esos son los hechos de ellos. Repito, los hechos de los apóstoles. Y lo que ellos hicieron en obediencia a Jesucristo. Pregunta, ¿me da el versículo donde los apóstoles mandaron a bautizar a una persona en nombre de 3? ¿Cuál es el versículo? El Hechos de los Apóstoles. ¿Sí entendiste la pregunta, Gonzalo? Perdón, sí, perdón. Ok. Si tienes el versículo, decís, si no lo tienes, ¿no? Y da tu explicación. Adelante. Sí, ok, yo quiero explicar acá. La pregunta que me está haciendo el oponente es, ¿por qué los apóstoles? Está sacando la pregunta fuera de contexto y fuera de contexto lo que dice la Biblia. Entonces nuestro amigo está sacando fuera de contexto lo que está diciendo el amigo. ¿Por qué los apóstoles no mandaron a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? En este caso, en el bautismo que tenemos en el libro de los Hechos. Es sencillo. Muy sencillo, porque ya la ordenanza hacía, en este caso como 48 días, que el segundo día que Cristo había resucitado, ya se había dado el mandamiento y no era necesario volverlo a dar. Es sencillo. Esto creo que lo sabe un chiquito de escuelita dominical. ¿Por qué Pedro no mandó a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo? Porque ya estaba la ordenanza dada, que Cristo, literalmente, estando con los apóstoles, le dio la ordenanza el segundo día en Mateo 28, 19. Y es muy normal, en ese caso, se dé el mandamiento solo una vez. Por ejemplo, lo podemos ver acá en Éxodo, capítulo 12, 8. Comer la Pascua, comer el cordero en la noche, solo una vez. También en Juan, capítulo 10, 35. Cuando Jesús le lavó los pies a los apóstoles, dio esa orden, solo una vez. También en Santiago, capítulo 5, 14. Cuando dice Santiago que si hay alguien enfermo que llama a los ancianos de la iglesia y que lo mueve con aceite, una vez. Entonces, es muy normal, en este caso, que se dé el mandamiento solo una vez, en este caso, en la Biblia. Y por eso es que ya no se volvió a repetir en el libro de los Hechos, porque ya esto se había dado, esta ordenanza, este mandamiento ya se había dado el segundo día que Cristo había resucitado. Entonces, ya no era necesario volverlo a dar. Eso es. Entonces tenemos, en este caso, mi oponente quería sacar la pregunta fuera de contexto. La pregunta era, señor Selvin, la pregunta era, siendo honesto, porque aquí tenemos que ser honestos, supuestamente somos cristianos y supuestamente somos honestos delante de Dios. Aquí tenemos que ser honestos delante de Dios. La pregunta suya tenía que ser, ¿existe en la Biblia una ordenanza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? Esa era la pregunta, si usted hubiera sido honesto. No solo venirse en el libro de los Hechos. ¿Por qué se llena solo en el libro de los Hechos? ¿Por qué no me hizo la pregunta así como la tenía que hacer? ¿Existe en la Biblia, en los 66 libros que Dios le confió al pueblo de Israel, una ordenanza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del... Porque no hizo la pregunta correcta como tenía que ser, pero no me la hizo. Tiempo. Gracias, Gonzalo, por tu respuesta. Jaime Martínez, le vuelvo a repetir, deje de insultar a los oponentes. No me haga bloquearlo del chat. Bueno, vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Selvin Cruz. Adelante, Selvin. Bien, muy bien, muchas gracias.
Bueno, señor. El moderador, ¿nos dio el versículo él? ¿Tenía el versículo? No escuché si lo tenía. Solo para asegurarme. ¿Tenía el versículo? Perdón, ¿es una pregunta para mí? No, solo quería asegurarme si el oponente me dio el versículo. No sé si él dijo si tenía el versículo o no lo tenía. Porque le escuché hablar y hablar los 3 minutos, pero no escuché si tenía el versículo o no lo tenía. Dijo que Solo eso sí. quiero asegurarme. O Yo si lo escuché un tenía. sí. Yo escuché un sí. Yo Pero escuché un no me sí. dio cuál Bueno, era el ya nada versículo. más con eso. Dijo que sí. Bueno, no me dio el Sí, yo versículo. escuché que sí. Sí, Oh, pero no pero no escuché me el dio el versículo. versículo. Yo escuché que Sí, sí. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. No, mi pregunta fue de Hechos de los Apóstoles. Ahí dice Hechos de los No, Apóstoles. no tuerzas las escrituras. Haga la Bueno, pregunta correcta. esta es mi refutación para el Señor, para ayudarlo y mandarlo para la casa bien servido. La palabra que usted encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, es la palabra eti ho anama, en el nombre de. Eti ho anama, en el nombre de. Dice, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo. Epi ho onoma Jesús Cristo. Ahora, usted todo este rato ha estado diciendo que ahí quiere decir que no solo era en el nombre de Jesús. Eso lo escuché diciendo. Aquí lo voy a mandar bien servido. En Juan 5:43 dice las palabras, yo he venido en nombre de mi Padre. Ahí yo puedo argumentar que Jesucristo no vino solamente en el nombre del Padre, ya que no dice solo en el nombre del Padre. Señor Gonzalo, usted está servido. Porque en Hechos capítulo 2, versículo 38 y todo en el resto del Nuevo Testamento dice Epti Ho'anama, en el nombre de. Y Jesucristo vino en el nombre de. Si usted me dice que decir en el nombre de no significa que solo vino en el nombre de, entonces Jesucristo no vino solamente en el nombre del Padre, vino en el nombre de Bisnot, vino en el nombre de Zeus, vino también en el nombre de Shakira o de Shaquille O'Neal, no sé, de todo lo que usted le quiera agregar, ya que cuando dice en el nombre de, Tiempo. no significa en el nombre de. Usted está refutado y está servido. Feliz noche. Tiempo. Muy bien. Gracias a los 78 que ya se están conectando. Sigan conectándose. Vamos a pasar al tiempo de las refutaciones. Vamos con los 5 minutos de refutación de Gonzalo Calderón. En cuanto comiences a hablar, Gonzalo, corro tu tiempo. Bueno, listo. Bueno, ok. Comienzo mi refutación. Bueno, ok. Vemos nosotros claramente cómo el señor Selvin, de una manera descarada, se lo voy a decir con todo respeto, de una bobaja, de una manera descarada, deshonesta, sin temor de Dios, donde él me hace la pregunta y me quiere confundir, donde él me dice que le dé una cita bíblica, en el libro de los Hechos, a donde los apóstoles o alguien mandó a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu. Porque es una pregunta descarada y deshonesta, sin temor a Dios. Él cree que me va a engañar me va a engañar a mí. Porque cuando nosotros hacemos un estudio general de cualquier tema de la Biblia, sea el que sea, tenemos que ir a donde nace el mandamiento. ¿A dónde nace ese mandamiento? Cualquier mandamiento que sea el que sea. Eso es lo que se llama estudios de teología sistemática, señor Servis. Porque usted de una manera descarada me dice que lee el nombre. ¿Por qué no me hace la pregunta? ¿Existe en la Biblia, en los 66 libros, una ordenanza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? Esa es la pregunta correcta que usted me tiene que hacer. ¿Y sabe por qué no me la hizo? Porque usted sabe que está refutado. Por eso usted no me la hizo. Porque cronológicamente, el bautismo
en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Nace en el nuevo pacto. Nace después que Cristo resucitó. Después que Cristo resucitó, cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, ahí comienza el nuevo pacto. Entonces, Mateo 28, 19 es ya cronológicamente de nuevo pacto. Ahí nace el bautismo. El bautismo de Mateo 28, 19 no nace en el antiguo pacto, nace en el nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto hay ordenanza, bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué usted no me hizo esa pregunta? Porque de una manera descarada, sin vergüenza, me dice que le muestre solo en el libro de los Hechos. ¿Por qué eso es tan sinvergüenza para mentir? Y se lo digo con todo el respeto. ¿Por qué eso es tan sinvergüenza para mentir? ¿Por qué eso es tan sinvergüenza para mentir? ¿Por qué no me hizo la pregunta, Gonzalo? ¿Existe una cita bíblica que se puede bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en ese caso en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto? ¿Por qué no me hizo la pregunta correcta? ¿Por qué no me hizo la pregunta correcta? ¿Por qué se mete solo en el libro de los Hechos? ¿No es que usted le tiene temor a Dios? ¿No es que usted es hijo de Dios? Pero a mí no me va a engañar. Entonces acá, audiencia, vemos que el señor Selvis, de una manera deshonesta, mentirosa, quiere venir a engañar a la gente con la pregunta que me hace, pero gracias a Dios esos temas yo los conozco y sé ya todas las sucias de esta gente. Ok, por lo cual, él me pidió una cita del libro de los Hechos, por lo cual está mal. La pregunta que él me tiene que hacer: ¿existe en el nuevo pacto una ordenanza del bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? Sí. Mateo 28, 19, el de nuevo pacto. Esa era la pregunta que me tenía que hacer. Ok. Ahora. Un minuto, Gonzalo. Como refutación, ya me queda un minuto, es que las citas que él me dio diciendo que eran bautismos literales, yo le preguntaba a él, ¿aquí quién invocó un nombre? ¿El que se bautizó? Pues bautizaba. Y daba vueltas, y así se la tiró en los versículos que él me dio. Ustedes lo vieron, ahí está el debate grabado. Cuando yo en la cita que él me daba, yo le preguntaba y daba vueltas y nunca me contestó la pregunta. Nunca me contestó las preguntas que yo le hice. Nunca pudo decir quién era el que invocaba el nombre. Si el que se bautizó o el que bautizaba. Nunca me pudo contestar. Ahora, y cuando se viene a Hechos, capítulo 2, el muchacho totalmente no conoce lo que es el Antiguo Testamento. Fíjese que hay fiestas vigentes. En este caso, que el día de Pentecostés no se bautizó nadie. Eso era un sábado anual. En este caso, el tercer sábado. Tiempo. 5 minutos y 3 segundos. Muy bien, vamos con los 5 minutos de refutación de Selvin Cruz. Adelante, Selvin. Bueno, voy a empezar diciéndole que sé que yo le dije que lo iba a herir esa pregunta. Lo hirió. Porque para que me haya dicho todas esas ofensas que me dijo, tiene que ser porque lo hirió la pregunta. Lo hirió, llamarme mentiroso, deshonesto, descarado. No queda de otra, pues, que hacer el ad hominem cuando ya no se puede refutar la persona. Entonces, la última pregunta yo debía hacerla de primero para terminar el debate, ya de una vez, y irnos a la casa, traigan el formol y vámonos. Pero la dejé de último. Tenía considerado 3 preguntas más, pero creo que con eso fue suficiente para usted. Le dolió tanto la pregunta porque usted sabe que no tiene un versículo. Cuando a usted le hacen una pregunta específica de un libro específico, el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Usted no me va a buscar los hechos de Esdras, de Moisés, ni de nada más. Usted me va a hablar de Hechos de los Apóstoles, que ese libro es dedicado a los hechos de los apóstoles. Y a ellos fue que mandó Jesucristo. Solamente 8 días antes, 10 días antes, lo mandó a bautizar. Lo hirió. Hoy el dogma trinitario está herido. Y en su exposición usted me habló del bautismo que es en nombre de 3. Y luego se fue a Juan, supuestamente para el argumento suyo
siempre se basó en que nadie fue bautizado, y yo se lo probé, que descendieron al agua y alguien fue bautizado ahí. A Pablo se le mandó a ser bautizado invocando su nombre. Usted negó que Pablo fue bautizado invocando el nombre de Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista fueron bautizados en el nombre de Jesús. Usted lo negó también. Al negar que al decir que el texto dice en el nombre de Jesús, y usted dice, no, ahí no significa que solo fue en el nombre de Jesús. Entonces cuando Jesús dice, yo he venido en el nombre de mi Padre, ¿vino en nombre de Buda también? ¿En el nombre de Krishna? ¿En el nombre de Buda? ¿O en el nombre de los dioses griegos? Ya que el texto no dice, yo solamente he venido en el nombre de mi Padre. Porque el texto no dice solo, usted dice que no es cierto. En cada texto que yo le di, usted falló y falló en su respuesta porque usted negó los textos. De hecho, yo le exigí 2 veces al moderador pero ya después, ya cuando no contestó, pues ya agarró confiancita, ya no se le exigió nada. Pero yo le pedí el versículo donde en los Hechos de los Apóstoles, un apóstol bautizó a alguien en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Gonzalo, retírese. Este no es su tema. Ni para ningún trinitario le aconsejo yo que hable de este tema. No tienen nada. Porque imagínense, los apóstoles desobedecieron el mandato de Mateo. ¿Se había dado cuenta usted que ningún apóstol obedeció a Mateo? En cambio, obedecieron a Marcos, obedecieron a Lucas. Y está plasmado el Nuevo Testamento en el nombre de Jesús. Los milagros, ¿en nombre de quién los hace usted? En nombre de Jesús. Echar demonios, en nombre de Jesús. De hecho, de palabra, todo sea en nombre de Jesús. O sea, cuando dice, usted entiende que es la palabra todo. Todo hacerlo en nombre de Jesús. De hecho y de palabra, todo hacerlo en nombre de Jesús. Usted, señor Gonzalo, cuando usted lee Gálatas 3:17 que dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Gálatas 3:17, se lo regalo. A toda la audiencia del señor Gonzalo Calderón, le regalo Gálatas 3:17. Todo lo que hacéis de palabra o de hecho. ¿Qué es palabra? Ordenar un bautismo. ¿Qué es hecho? Bautizar. Ese es un hecho. Hacerlo todo en el nombre Eti Ho Onoma. Eti Ho Onoma. Jesús Cristos. Duele, pero ¿qué tiene que doler? Señor, para poder sanar la herida, tiene que doler. Yo estoy como un cirujano ahorita, yo estoy ando en su cerebro y voy a andar por largo rato cada vez que usted mire este video. Cada vez que usted mire este video, usted se va a acordar Gálatas 3:17. La palabra todo, oiga, todo lo que hacéis, vamos a ver, de palabra la ordenanza, bautícelos en el nombre de Jesús. Ahora vamos. O de hecho, bautizarlos, ese es el hecho. Y están los bautismos ahí. Dice que mandaron, fueron bautizados. Pedro mandó, fueron bautizados. Pablo mandó, fueron bautizados. Felipe mandó, fueron bautizados. Todos fueron bautizados. Ahora, este texto duele. Es que Colosenses 3:17 duele. Tiempo, todo lo que hacéis, tiempo. Muy bien. Muy bien, pues ya hemos llegado a la parte final de este debate. Saquen sus conclusiones, véanlo hasta el final. Saludo a los 86 que se quedaron hasta el final. Y bueno, también pido moderación en sus comentarios ahí, porque sí se pasan a veces. Bueno, vamos al minuto de despedida de cada uno de los debatientes. Vámonos con Gonzalo Calderón hasta Costa Rica, pura vida. Tienes un minuto para despedirte. Ya no puedes decir nada del debate, ya el debate terminó. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primeramente a Dios, primeramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias. Quiero darle gracias a nuestro amigo Selvin. Venir a hacer estos debates, hay que estudiar, hay que sacar el tiempo, hay que hacer campo a la agenda, la verdad que sí, hay que sacar campo. Quiero darle muchas gracias al señor Alex también en moderar. También tiene que sacar el mismo tiempo, tiene que tener disponibilidad, sacrificar a la familia y uno también. Así es que muchas gracias. Y yo en lo personal, yo felicito todo aquel que cree lo que cree y viene a YouTube a defenderlo. Yo lo felicito. Así es como se defiende lo que se cree. Y buenas noches y bendiciones a todos.
Muy bien, gracias Gonzalo. Saludos a ti y a tu familia hasta Costa Rica. Ahora vámonos hasta Estados Unidos con Selvin Cruz. Minuto de despedida. Adelante. Ok, muchas gracias, Alex. Gracias por invitarme nuevamente a tu canal. Gracias al señor Gonzalo por haberme invitado también, ¿verdad? No lo conocía, pero bueno, qué bueno que llevamos a cabo este debate y como decimos siempre, la gente sacará sus propias conclusiones, ¿no? Y verá pues quién presentó mejor argumento, quién fue bíblico en este día. Y pues ahí está el debate, disfrútenlo, que todo sea para la edificación, ¿verdad? Para su conocimiento y su edificación personal y de lo que aprenda, pues para ponerlo en práctica. Y que en aquel día, cuando, ¿verdad? Llegue la hora, podamos estar frente al Padre y al Hijo y podamos recibir ese galardón. Que eso es lo que por lo que trabajamos, por lo que obramos cada día. Así que pasa a todos, gracias. Gracias nuevamente. Mi canal se llama El Engaño de la Trinidad. El que quiera se puede conectar. Este video, de hecho, va a estar en mi canal El Engaño de la Trinidad esta noche. Ahí lo vamos a tener también para todos los que lo quieran ver. Ese es mi canal. Me pueden seguir en TikTok también como Predicador Selvin Cruz Unitario Bíblico. Para todos, gracias, paz, feliz noche. Muy bien, ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León, desde la Ciudad de México, deseándoles que tengan una excelente tarde-noche, sea la hora en que vayan a ver este debate. No olviden suscribirse, ya casi llegamos a los 1000, vamos a ponernos esa meta antes que se vaya este año 2024. Queremos llegar a los 1000 suscriptores y eso lo podemos lograr solamente con la ayuda principalmente de Dios y con la ayuda de ustedes que les gusta este tipo de contenido, de debate, para que, bueno, cada uno vaya exponiendo lo que cree, ¿verdad?, en este canal. Y el que quiera venir a debatir, bueno, déjenos sus datos en algún video, en algún comentario de este canal y ya pues, tomaremos en cuenta sus datos para comunicarnos con ustedes. Muy bien, saludos Gonzalo hasta Costa Rica, saludos Elvin hasta Estados Unidos, bendiciones y será en otra ocasión que nos veamos. Hasta luego.